Bien, estamos en el Pirineo catalán. Mi nombre es Yuma, soy uno de los guías del Cerdanya Eco Resort y me gustaría presentaros, para mí, las 3 mejores rutas en raquetas para este invierno. ¿Y por qué estas 3 rutas? Son mis 3 rutas favoritas en esta región. Primera, y donde estamos, Las Bullosas. Es una ruta salvaje por el medio del bosque con la montaña más alta rodeada de lagos. Segundo, Portet i Morens, una ruta completamente aérea con la que podrás tocar el cielo con tus manos. Y 1, 2, 3. Tercera, mi favorita de todas, toda una experiencia. Pasar la noche en un refugio. Llegamos, el sol cae, se oscurece, cielo rojo y a dormir. Y al día siguiente te despiertas con todo el manto de nieve. Increíble, no os lo podéis perder. No os lo podéis perder. Os espero. Si no tienes raquetas para hacer tu ruta, puedes alquilarlas. Las puedes alquilar en muchas de las estaciones de esquí de fondo o en tiendas de material deportivo de montaña. También puedes acercarte a las estaciones de esquí de fondo donde encontrarás tus rutas marcadas. Hay planos como estos con infinidad de rutas, pero fíjate, ninguna de nuestras 3 está marcada. Así que quédate hasta el final para ver la joya que tenemos guardada para ti. Justo al empezar nuestras rutas raquetas nos encontramos con este gran mapa. Aquí podemos ver, tenemos de referencia Montluís, que es donde dejamos la carreterita que nos llevará hasta el Pla dels Avellans. Aquí dejaremos el coche y nos calzaremos las raquetas. Entonces cogeremos el caminito que nos llevará directamente al estany de la Pradera. Aquí ya lo veréis. Los pondremos en medio del lago. Tendremos una vista excepcional de de las montañas que ocupan toda esta zona. El Puig del Carlit, que es la más alta de esta zona, con 2.921 metros. Pues este es el caramelito de la excursión. Fijaros. Estamos encima de un lago y detrás el Carlit, la montaña más alta de la zona. Como veis, un caramelito que hay que disfrutar. ¿Por qué es una de las 3 excursiones en raquetas favorita? Hemos cruzado todo un bosque, como habéis podido ver. Tiene una pendiente no muy fuerte, no llegamos a hacer 300 metros de desnivel, aunque no es recomendable para niños y para familias. Hemos subido completamente por dentro de un bosque con un caminito, un sendero precioso que nos lleva a todos los rincones del bosque, muy tupido, y habéis visto ahora con la nieve, con una imagen muy nórdica. Y al final del camino desemboca en este gran lago, son más de 300 metros de largo de este lago, ahora donde estamos aquí encima, que es el caramelito de esta excursión. Y esta zona de Las Bullosas no solo nos permite hacer rutas de raquetas de nieve, nos permite hacer rutas de senderismo durante todo el año. Pensar que debajo de estas montañas que vemos, el Carlit, hay cerca de 20 lagos que nos permiten rutas para todos y por todos los lugares. Y esta es una de mis top 3 de excursiones en raquetas de nieve por el Pirineo catalán. Dentro del top 3 de mis excursiones favoritas de raquetas de nieve en el Pirineo, este es el top 2. Pero hoy podría ser el top 1. Os explico por qué. Porque nos ha venido a visitar la niebla y fijaros, una excursión que es completamente aérea. Nos perfila todas las montañas que tenemos alrededor nuestro. Tenemos una vista de 360 grados y vemos cada una de las montañas que tenemos a nuestro lado, tan solo estando a 2.000 metros de altura. Como veis, es una excursión súper fácil, ideal incluso para hacer por la noche con luna llena o sin luna, ya que la luna refleja toda su luz en la nieve y nos permite poder caminar sin frontales. Ya lo veis. Aparte estamos en la cara norte del Pirineo, esto ya es Francia,
Delante tendríamos Andorra, que nos permite alargar la temporada. Podemos venir a hacer raquetas aquí en marzo o abril incluso. O sea que es perfecta, es una excursión perfecta para los que les gusta disfrutar de una buena vista, reconocer cada una de las montañas y sobre todo, como veis hoy también, este cielo azul, la niebla baja. Hoy lo tenemos todo. Podría ser hoy nuestro top número 1. Y este es nuestro top 1 de excursiones con raquetas de nieve. Estamos en el refugio de la Feixa, a 2.160 metros de altura. Este refugio es la joya del Pirineo. El refugio está perfectamente ubicado para que le dé el sol durante todo el día. Imaginaros, subimos hasta aquí, cenamos, tiene una cocina excepcional, ecológica, con producto local. Nos quedamos a dormir, vemos cómo el sol se esconde detrás de las montañas. Día siguiente, vemos cómo el sol sale por las otras montañas. Y bajamos, seguimos nuestra ruta. Ya os lo digo, la joya del Pirineo. Esta es una excursión que no os podéis perder. Esta joya es el mejor secreto que teníamos guardado. Así que ven a vivirlo, disfrútalo, aprovéchalo, no te lo pierdas.